Súmeros y los pueblos del sur de la Mesopotamia. Los súmeros fueron, junto a los egipcios, uno de los primeros pueblos en formar ciudades y en crear su propio sistema de escritura. Este pueblo se desarrolló al sur de la zona que los griegos llamaron Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ubicados en el cercano oriente, donde actualmente se encuentra Irak. El nombre de este pueblo proviene de la palabra acadia Sumeru, pero los súmeros se autodenominaban Em-Gir. Y llamaron a esta región Ki-en-Gir. Si bien las ciudades se construyeron entre los años 3500 a.C. y 3000 a.C., la población se asentó de manera sedentaria muchos años antes, y antes que ellos vivieran en la región, pueblos nómades. Los primeros habitantes eran cazadores, pescadores y recolectores nómades, es decir, no vivían en un lugar fijo, sino que se trasladaban de un lugar a otro en busca de recursos. Entre el 5300 a.C. y el 4500 a.C. aproximadamente, se desarrollaron las primeras aldeas agrícolas en el sur de Mesopotamia, influenciados posiblemente por los habitantes del norte de Mesopotamia, quienes habían adoptado la agricultura de secano, unos 5000 años antes. En el sur no se podía depender solamente de la lluvia, por eso fue necesario adaptar el sistema agrícola, dando lugar a una agricultura de regadío, a través de canales que ayudaban a distribuir las aguas a los diferentes terrenos. Las diferencias geográficas llevaron a un desarrollo distinto entre el norte y el sur, con el surgimiento de nuevas técnicas para superar los diferentes problemas. Se desconoce la cantidad de idiomas que se hablaban en la zona y cuándo llegaron cada uno de estos pueblos, pero debido al gran movimiento poblacional de la región y los registros escritos posteriores, se sabe que existía una gran variedad lingüística, siendo el súmero y el acadio las lenguas predominantes en el momento del surgimiento de la escritura. Esta variedad no nos permite atribuir los inventos técnicos y organizativos a un pueblo determinado, sino que fueron producidos dentro de esta diversidad cultural. Es por eso que se hablará de la historia de la región y no del pueblo súmero únicamente, porque es imposible separarlo del resto de los pueblos, ya que funcionaban como una unidad multicultural. División de la historia del sur de Mesopotamia. El periodo entre el surgimiento de las primeras aldeas y la unificación territorial suele dividirse de la siguiente manera: Ubaid, dividido en 4 subperiodos; Uruk, dividido en Uruk antiguo y reciente; Shamdet-Nasser y el predinástico, dividido en 4 subperiodos. Ubaid I corresponde a los primeros asentamientos sedentarios. Eridu y otros asentamientos se formaron sobre terrenos vírgenes. Los primeros habitantes lograron cultivar en las riberas del Éufrates y en las orillas de los pantanos, donde tenían un acceso fácil al agua. Eridu, por ejemplo, creció de 4 hectáreas en Ubaid I a 10 hectáreas en Ubaid IV, con cerca de 2000 a 4000 personas y una organización social más compleja. Las ciudades-estado. En los siguientes periodos, otras aldeas se fueron convirtiendo en ciudades, y si bien se observa una continuidad entre Ubaid IV y Uruk antiguo, Uruk reciente posee innovaciones técnicas y arquitectónicas, como los grandes templos y zigurats. Posteriormente, en Shamdet-Nasser se perfeccionan las instituciones que surgían en el periodo de Uruk, y se observa un creciente desarrollo de la industria y el comercio. Las ciudades lucharán por la hegemonía durante el periodo predinástico, momento en el cual también empiezan a surgir los primeros palacios como centro administrativo, reemplazando los templos en algunas funciones. Finalmente, la región será unificada por Sargón de Akkad, dando comienzo al periodo dinástico y a la conformación del Imperio Acadio, pero eso será parte de otro video. El sur de la Mesopotamia, también llamado Sumer o Sumeria, posee 3 tipos de ambientes: las tierras cultivables situadas en los cauces de los ríos o junto a ellos, las depresiones que periódicamente quedaban inundadas y cubiertas por pantanos, y las extensas regiones sin agua. Las primeras poblaciones nómades dependían de la caza, la pesca y la recolección. Por influencia de las culturas del norte se adoptó la agricultura de regadío. Al principio la tierra no escaseaba, pero solo se valoraban las parcelas donde llegaban los canales de riego. Los márgenes de los pantanos permitían la agricultura, pero también la caza de aves acuáticas y la obtención de cañas para la construcción. Las estepas y los pantanos secos durante el verano permitían el pastoreo seminómade. La agricultura y el pastoreo nómade eran actividades complementarias. Los campesinos que no tenían tierra cerca de los ríos podían desplazarse con su ganado durante la sequía para sobrevivir. Los principales productos fueron el trigo panificable, la cebada y el lino. También la palmera datilera, la cual requiere muchos más cuidados antes de comenzar a producir. Su producción comenzó en el periodo Shamdet-Nasser, cuando se centralizó más el poder. La ganadería consiste en ganado vacuno, ovejas y cabras. Las únicas materias primas que no se importaban eran la lana, el lino, usados para las vestimentas, y los cereales.
Las evidencias sobre el desarrollo industrial pueden verse en la diversidad de los tipos de vasijas y útiles al principio y la normalización implementada cuando surgen los especialistas. Había especialistas textiles y en la producción de cerámicas principalmente. La habilidad de planificar, construir y decorar los grandes edificios de Mesopotamia también constituyen evidencia de gran número de especialistas. También había especialistas que trabajaban la piedra, los metales y escultores. Con el crecimiento de la industria creció el comercio, ya que era necesario obtener materias primas para la elaboración de productos. El sur de Mesopotamia importaba en grandes cantidades betún del Éufrates medio, sílex de Arabia y de los montes Zagros, piedra caliza de Arabia y madera y basalto de las tierras altas. Además importaban bienes para producir objetos de estatus, metales como oro, plata, cobre y estaño, piedras como cornalina, turquesa, amatista, lapislázuli, ágata, cuarzo, jadeíta, berilo, diorita, hematita, esteatita y serpentina, marfil y corazas marinas. La obtención, transporte y distribución de estos materiales estuvieron cada vez más controlados por las instituciones centrales. El sur de Mesopotamia exportaba productos manufacturados y excedente alimenticio. La principal forma de intercambio era el trueque y posiblemente los regalos. Si se le obsequiaba un producto a un gobernante, este tenía la obligación de realizar un presente para mantener su posición y estatus. El periodo protodinástico se caracteriza por un policentrismo, basado en ciudades-estados de tamaño similar que compiten entre sí. Al sur, Uruk, Ur-Eridu; al este, Lagash y Umma; en el centro, Adab, Shuruppak y Nippur; en el norte, Kish y Eshnuna; más al norte, Asur y Mari; y otras ciudades no sumerias como Kamasi y Susa, pero ambas integradas al sistema súmero de irrigación de canales. Las ciudades que se encuentran aguas abajo dependen de las ciudades que están aguas arriba, por eso hay una tendencia general a desplazarse hacia el norte, a las zonas privilegiadas, y hay una decadencia del sur. Como vimos, la población es mixta, predominan los súmeros, pero existen igualmente población acadia, elamita, urrea, eblaíta y amorrea. En esta época surge el palacio como centro organizativo y operativo, y el templo pasa a ser el centro ideológico. Legitima el poder, realiza los ritos y cultos, y conserva las actividades económicas de redistribución. El templo deja de ser el centro y pasa a ser una célula dentro del estado palatino. Los estados, de aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, están gobernados por un encio lugal, según la ciudad-estado. Existe una pluralidad de dioses, lo que legitima la pluralidad de centros políticos, y cada centro tiene un dios principal. Los gobernantes poderosos se toman el derecho de arbitrar entre ciudades y toman títulos que demuestran control sobre otras ciudades. Nippur es un caso particular por ser elemento mediador y unificador. Como ciudad del dios Enlil, dios supremo, ocupa una posición predominante a pesar de que nunca tuvo un gobierno hegemónico, pero reciben ofrendas de gobernantes que quieren recibir el reconocimiento del dios. Los estados compiten entre sí por el control de tierras fértiles, por ejemplo Lagash y Umma, atestiguados en la estela de los buitres; por prestigio, obtener el título de Lugal; por el aval de Nippur. También poseían cierta hegemonía quienes ostentaban el título de rey de Kish, como fue el caso de Mesalim, cuya ciudad de origen se desconoce, pero posiblemente fuera gobernante de Der. Él ostentó el título en el año 2600 o 2550 a.C. aproximadamente. Durante su gobierno realizó rituales en la ciudad de Adab, junto al gobernante de esta, y construyó un templo en Lagash, siendo Lugal-Sha'en-Gur soberano de esta ciudad. Es decir, influía en estas ciudades aun cuando ellas tenían gobernantes. Por último, el acto más importante de Mesalim es la mediación en el conflicto territorial entre Umma y Lagash, estableciendo una línea fronteriza definitiva. Posteriormente, otros gobernantes se adjudicaron este título como Lugal-Tarsi, Mesa-Nepada y Lugal-Kinishe-Dudu. ¿Cómo obtenía un gobernante esta posición de árbitro de los conflictos entre ciudades? A través de victorias militares. Y si bien existían fuertes lazos culturales, religiosos, artísticos y comerciales entre las ciudades, las rivalidades políticas generaban conflictos serios, siendo posible que estas luchas por la hegemonía lleven a la conformación de entidades políticas mayores. Los estados extendidos, en el protodinástico tercero. Lagash, conformado por Lagash, Girsu y Nina; Umma y Zabalam; Kish y Akshak formaron una coalición política; Uruk y Ur unidos por Lugal-Kijine-Dudu;
quien absorbió a Umma aislando a Lagash y quien posiblemente no controlaba Kish, aunque sí se nombra rey de Kish. Este afán de hegemonía que formó las ciudades-estados extendidas se transformó en afán de dominio total, lo cual fue logrado en parte por Lugal-Zaghesi. Soberano de Uruk-Umma, se declaró soberano de toda la región, tras derrotar a Uruk-Agina, de Lagash. Pero no llegó a consolidar un estado unificado al ser derrotado por el acadio Sargón, quien fundó el Imperio Acadio. Pero eso será parte de otro video.